Vamos a hablar sobre la familia Poxviridae, el virus de la viruela. Hablemos un poquito para entender qué es la viruela. No es nada más y nada menos que una infección muy contagiosa que puede causar la muerte. No en todos los pacientes, pero en algunos sí. Un tratamiento especial y exclusivo, no. Lo único que se hizo fue vacunar para evitar los contagios y pues minimizar lo que es los niveles de infección masivo. Actualmente, la infección se encuentra erradicada o controlada por las vacunas que se han dado en su momento. ¿Cuál es la historia de la viruela? La viruela data desde antes de Cristo, dado que se lo descubrió, no podemos decir se lo descubrió. Se cree que se originó en lo que viene a ser India, Egipto, hace unos 3000 años. Una de las pruebas que se da que existió esta infección por el virus de la viruela fue una de las momias del faraón egipcio Ramsés, en el cual se puede ver lo que son las cicatrices de la viruela en la momia que pues ellos acostumbraban realizar, ¿no? Se pueden observar las marcas. Entonces, se cree que dio sus inicios en estos lugares, en el cual esta enfermedad se logra extender pues hacia las rutas por el comercio. Los comerciantes llevaban de un lugar a otro y pues en ese tráfico constante de idas y venidas llegó a Asia, África, Europa. ¿Cuándo llegó a América? A finales del siglo XVI, cuando los europeos colonizaron América. Los indígenas, que eran originarios de lo que era América, pues no conocían, no tenían ningún tipo de inmunidad natural, porque no habían infecciones, no habían enfermedades. Entonces, al llegar los europeos, fue que han traído distintas infecciones, enfermedades virales y de todo tipo por su avance tecnológico. Es como uno dice, mientras más quiere experimentar, a veces descubre para bien, a veces descubre para mal. Y era por tal motivo que estos países más elevados tecnológicamente trajeron entonces estos virus, que estos indígenas solamente convivían con su medio ambiente, se conformaban con su medio ambiente. Se busca lo que viene a ser la vacuna. Se cree que con más de 60 millones de personas fallecieron entre los siglos XVIII hasta el siglo XX. Pero en la actualidad, la finalidad cuando aparece una epidemia, una pandemia, es buscar la vacuna. Pero en ese entonces, cuando la tecnología era siniestra, era imposible de buscar, demoraba mucho más entonces en conseguir o investigar algún método de vacunación. Las vacunas entonces, gracias a las investigaciones del doctor inglés, el doctor Jenner, fue que inoculando una variedad similar a la viruela que se presentaba en las vacas tipo fuerúnculo, este inocula, entonces logra inactivar ciertos virus con sustancias atacando a las proteínas de este material genético en sí, para poder suministrarla, ya sea con soluciones fisiológicas.
el cual al estar debilitado el sistema inmunológico lo reconocía y podía crear sus anticuerpos para este microorganismo, para este virus. ¿Cuál es el agente causal de la viruela? Es un tipo procariota. Pertenece a la familia Poxviridae del género Orthopoxvirus. Presenta un ADN lineal tipo hélice. Es un virus envuelto, grande, de 300 nanómetros. Tiene una cápside asimétrica, como un ladrillo o alargada. Presenta unas enzimas características para encargarse de lo que es su fusión, replicación, transcripción, ensamblaje, las ARN polimerasa, las timidinas, la sinasa y los fosfohidrolasas. Sus formas, como dijimos, son características a ladrillos o pueden ser también tipos rectangulares. ¿Cuáles son sus factores de virulencia? Presentan un antígeno profundo que mayormente se da cuando se ha dado la replicación secundaria a nivel diseminante por las vías sanguíneas o linfoides. También se da el antígeno de grupo que suele darse con las vacunas. Cuando se colocan las vacunas, se activan los antígenos, los cuales son moléculas debilitadas que su finalidad crear anticuerpos para atacar. Los antígenos superficiales o las proteínas de superficie mayormente se dan cuando se da la primera replicación. Y los antígenos hemaglutinantes, que son capaces de ingresar en el canal sanguíneo y coagular los glóbulos rojos, lisar los glóbulos rojos, dando lugar así a las hemorragias. Su patogenia ingresa a través del aparato respiratorio superior, realiza su primera replicación en los tejidos linfoides a nivel de garganta, se disemina por la sangre y se replica por segunda vez en las células reticuloendoteliales, dando lugar a una segunda viremia para así llegar a todo el organismo. Es ahí cuando el paciente se llena de las lesiones epidérmicas o los cuerpos de Garnier, que son nada más y nada menos que maculopápulas al inicio, que después se van a formar en vesículas o bien pústulas. Su cuadro clínico. En el día 6 a 12, el virus empieza a incubar, dando lugar así a la varicela mayor, que se va a caracterizar por fiebre, dolor de cabeza y dolor de músculo. En el día 2 al día 5, después de haber incubado, empiezan a aparecer las maculopápulas en la cara, las manos, y la fiebre tiende a ceder. 3 días después de que han aparecido las maculopápulas, aparecen las vesículas y las pústulas. Para 10 días después va a empezar a secar esas vesículas o esas pústulas y tienden a caer, cicatrizan. Puede ser que cicatricen con cavidades de formas irregulares o puede ser que hagan una cicatrización limpia. Depende mucho cuál sea el tratamiento epidérmico que se le proporcione. Son monomorfismos que las maculopápulas tienen características uniformes. Característicamente suele darse de este modo: maculopápulas bien con vesículas o bien con pústulas, que suelen mayormente llenar lo que son la cara, cuello y miembros superiores, incluso miembros inferiores. ¿Cuáles son las complicaciones? Puede darse las formas graves, la hemorrágica y la plana. La hemorrágica, o bien llamada como viruela negra, mayormente se da en los lados de África, Asia, se da lugar a hemorragia generalizada. Las embarazadas es un 100% mortal, porque de ya las embarazadas tienen un cuadro anémico constante, con las hemorragias generalizadas por las mucosas, intestino, lugares basales, entonces hay un 100% de mortalidad en las mujeres embarazadas. Las formas graves tipo plana, que solamente presentan maculopápulas con lo que vienen a ser pústulas y desarrollan en el interior de la piel, tienden a ser mortales en un 60-95% de los casos. ¿Cuáles son las formas modificadas de la viruela? Entre esas tenemos la varicela, que solamente va a desarrollarse en determinadas partes
O también se va a dar en las personas inmunizadas y aparecen como tipo manchas o como una toalla, que van a aparecer una corrida, una barrera, como si algo lo hubiera rozado y ahí aparecen las vesículas. Y luego la varicela menor, que hace referencia a igual, maculopapas más leve, que va a ir cursando como si fuera una viruela. Características como las viruelas de leche que se lo llaman en los lactantes, las lesiones son más separadas y mayormente se da en África y en América del Sur, que son los que se le suele dar a los niños. Característicos de las varicelas menores. ¿Cuál es la profilaxis? Como habíamos mencionado que el 14 de mayo, el doctor Edward Jenner realiza la primera vacuna a un niño, como había probado, con virus atenuados, que eran unas viruelas de animales, inoculándolo así para que el sistema inmunológico humano pueda crear anticuerpos respectivos, dando lugar en 1967 a la vacunación mundial para poder controlar así la viruela. ¿Se entendió sobre la viruela? ¿Tienen algunas dudas? Todo bien, doctorita. Eso, quiero que entiendan lo básico, lo esencial, ¿no es cierto? Es un virus que produce, dijimos, maculopápula. Bien, vesículas o pústulas. Ya fue mortal, ahora está erradicada e incluso controlada. En los niños suele darle la varicela, ¿ya? Mayormente los pacientes tienden a rascarse y es por eso que quedan las cicatrices. Un tratamiento como todo tratamiento viral, mayormente toca paliar signos, síntomas, ¿ya? Vamos a continuar con el otro tipo de virus que vamos a tener el día de hoy. El virus de la influenza. ¿Recuerdan cuándo fue que se empezó a dar sobre lo que es la influenza? ¿En qué año fue más o menos? Perteneciente a la familia Orthomyxoviridae. Género, influenza virus. Hay 3 serotipos. El tipo A, B, C. El tipo A infecta a todo lo que son animales. El B y el C son los que infectan a los humanos. Entonces, por el A no nos podemos preocupar. Este tipo de virus son muy inestables genéticamente. ¿Por qué? Porque tienden a cambiar su material genético de acuerdo a las proteínas que llevan en sus membranas y que afectan a su cápside. Han provocado epidemias, incluso pandemias, pero la pandemia fue controlada aproximadamente por el 2006. Presentan un genoma de ARN fragmentado. Al ser fragmentado es lo que le permite mutar o cambiar genéticamente. Ese ARN, como ustedes saben, todo virus, regla de todo virus, el ARN está dentro de la nucleoproteína. Son virus envueltos. Y esa envoltura tiene una bicapa, hidrofoba, hidrofílica. Lo relacionan mucho con los virus de la gripe, dado que sus síntomas son característicos: fiebre, cefalia, malestar, mialgia, la rinitis que no para, la sinusitis. Entonces, por tanto, se lo trata como un virus respiratorio. ¿A qué se debe su variante genética? Las variaciones menores se deben a que tiene cambios o mutaciones porque presenta la enzima transcriptasa. Esta enzima transcriptasa da lugar a que los antígenos de las proteínas codificadas, como las hemaglutininas y las neuraminidasas, que se encuentran en la membrana de este virus, empiecen a realizar una replicación moviendo esos fragmentos del material genético, dando lugar al mismo virus, pero con variaciones genéticas. Han causado brotes epidémicos, los cuales han sido epidemias muy limitadas. El tipo B es una de las variaciones que se la ha visto muy poco, y el tipo C casi no se la conoce. Las variaciones mayores es cuando se da el cambio de antígeno. ¿Y a qué se debe ese cambio de antígeno? Es porque el genoma que presenta ha sufrido un cambio de lugar de su fragmento genético, o hay un cambio en un segmento o en un gen, lo que da lugar a los nuevos antígenos de
hemaglutininas y neuraminidasa. Ustedes han escuchado la influenza H1N1, la H1N2, la H2N2, la H3N3. De ahí es lo que proviene este cambio o mutación. Nada más y nada menos de los antígenos que colocan un gen en otro lugar. Presentan dos clases de antígenos. Los antígenos profundos que habíamos mencionado, que son característicos de las proteínas de membrana y las de la nucleoproteína. Son antígenos relativamente estables, mayormente se presentan para determinar un virus característico e inducen la formación de los anticuerpos. Y los antígenos superficiales que se van a dividir en dos clases, y es de aquí de donde salen las vacunas. ¿Cuáles son esos antígenos? Las hemaglutininas y las neuraminidasas que se encuentran en la superficie de la membrana del virus, que en la primera replicación en el sistema respiratorio tienden a producir, codificar estas proteínas, los cuales liberan dicho antígeno. Su morfología. Son virus medianos, entre 80 a 120 nanómetros, como ya dijimos, con ARN, pleomórfico o esférico, con un material genético helicoidal y con una envoltura. Presentan dos tipos de proteínas muy características que se encuentran en la membrana de este virus. Las neuraminidasas, que se van a encargar de hidrolizar los anticuerpos neuramínicos, y las hemaglutininas, que van a aglutinar los glóbulos rojos, es decir, forman coágulos, y van a aliarse a esas glicoproteínas de fusión para que puedan ingresar hacia el interior de la célula. En su nucleocápside se encuentra el material genético de forma helicoidal, en el cual el ARN está en sentido negativo y se va a asociar a muchas moléculas de nucleoproteína, las cuales todas están codificadas. Tienen la memoria del material genético para protegerle. La nucleocápside no presenta carácter infeccioso, no, es solamente el material genético. La estructura fragmentada que habíamos mencionado del ARN es lo que indica o explica el por qué este virus muta con tanta facilidad. ¿Cuáles son sus factores de virulencia? ¿O qué es lo que lo hace patógeno? Lo hace patógeno las hemaglutininas o proteínas que se encuentran en su membrana. Las nucleoproteínas que están en la nucleocápside cargando su material genético. Las neuraminidasas que se van a encargar de romper la membrana de la célula huésped. Y la matriz proteica que se va a encargar de producir proteínas codificadas para el ensamblaje. Las membranas, las proteínas de membrana se van a encargar de ensamblar y estas producen las hemaglutininas. Ahora, ¿cómo se replica este virus? Habíamos hablado que las hemaglutininas están en la membrana del virus. Entonces, estas pequeñas hemaglutininas que están como astita se van a unir a las glicoproteínas de la membrana del huésped y van a ingresar en su interior. Este virus, como en un endosoma, se va a formar una bolsita y se va a entrar hacia el interior como una vesícula. Una vez en el interior, se va a liberar. ¿Para qué? Para que esa nucleocápside viaje a través de su núcleo, donde empieza la transcripción del material genético para empezar a transferir las proteínas del citoplasma. Las hemaglutininas y las neuraminidasas de las proteínas de membrana se procesan en el retículo endoplasmático rugoso y en el complejo de Golgi. Estas hemaglutininas y las neuraminidasas se van a transportar hacia el exterior de la célula, como podemos ver aquí. Luego va el material genético, agarra la membrana celular, se inserta y queda la hemaglutinina con las neuraminidasas en la membrana, para así seguir liberando lo que son las células hija. ¿Por dónde ingresa el virus? Ya dijimos que el virus ingresa por la vía respiratoria, dando lugar a una viremia en distintos órganos, que va a dar
lugar a la replicación secundaria. Entonces, esta viremia empieza a lesionar. ¿A quiénes? Puede ser los pulmones, puede ser los órganos gastrointestinales, pueden ser las células nerviosas. Tiene alta mortalidad en caso del virus cuando éste tiene gran afinidad por su huésped. Este virus es muy sensible a los detergentes, a las temperaturas elevadas y a pH extremos. ¿Por qué es demasiado inestable? Por su misma membrana. Por su misma membrana ingresan todo tipo de sustancias y eso le da la habilidad. Ahora, ¿cómo se transmite este virus? Este virus se transmite de persona a persona por las gotas de saliva, las gotas de flúor, ya sean nasales, bronquiales, por tos, estornudo, por hablar. También se puede transmitir por la sangre, ya sea por vómitos de sangre, vómites de sangre, ya sea también por algún tipo de accidente que tengamos con sangre o por superficies contaminadas. El virus mayormente se desarrolla en lo que son ambientes fríos. ¿Por qué en ambientes fríos? Porque es estable a bajas temperaturas, pero es muy inestable a temperaturas altas. Muy frecuente en lo que es las épocas escolares, preescolares, porque los niños no suelen tener un control de higiene. Si un niño está resfriado, a pesar de su resfrío, le sigue invitando la galleta al otro niño. Entonces, estos virus de influenza se pueden también por lo que son las heces fecales. ¿Por qué? Porque entra por la vía respiratoria, por la vía sanguínea, y grandes cantidades de virus se pueden eliminar por esta vía que son las heces. Mayormente se da en niños, en época de colegio, por la misma falta de educación. Los adultos somos más cuidadosos en el tema de higiene, somos más rigurosos, entonces, por tal motivo, los niños no tienen muchos inconvenientes por compartir o jugar o entrar en actividad con otros niños. Otras personas que están en riesgo son las personas mayores de 65 años, las mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades cardíacas, pulmonares, todo tipo de paciente inmunodeprimido, las estaciones de invierno que favorecen las épocas de frío y poca humedad. ¿Por qué todas estas personas son mayormente, se encuentran en riesgo? Porque son personas que tienen su sistema inmunológico vulnerable, su sistema inmunológico debilitado. Por tanto, que el virus se replica, se multiplica con mayor facilidad. ¿Cuál es la prevención? Vacunación de virus inactivados una vez al año. Hay que mantener buenos hábitos higiénicos, lavarse las manos, cubrirse la boca al estornudar, cubrirse la boca al toser y ser más higiénico en todo lo que llevamos a la boca. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio? Los leucogramas. ¿Cómo son los leucogramas? No son nada más y nada menos que una gota de sangre periférica extendido en placa, el cual con tinciones especiales vamos a poder ver la leucopenia y la linfopenia a partir del segundo día de signos y síntomas. Los exámenes serológicos actualmente hay ELISA, hay inmunocromatografía, de acuerdo a los proveedores. Se hace la búsqueda de anticuerpos o bien se hace la búsqueda de hemaglutininas contra este virus. También se realizan lo que son los cultivos en células renales y también en lo que viene a ser células de mono. También se realizan las proteínas exclusivas para identificar cepas virales, las proteínas C reactivas o las reacciones en cadena de la polimerasa. ¿Cuáles son las muestras biológicas? Van a depender del tipo de paciente que estamos tratando, edad, factores, medio. Si es muestras de animales muertos, podemos sacar o rescatar de contenidos intestinales, hisopados, oronasales, traqueales, cerebro, hígado, de cualquier órgano, porque dijimos que era virémico. Y de todas maneras, una vez el paciente o el animal se encuentra muerto, podemos rescatar esas muestras. Mayormente sirve para un control epidemiológico, para saber cuál es la causa
y detener una epidemia o una pandemia en determinadas zonas que no han sido inmunizados. Las muestras de animales vivos se toman hisopados de tráquea o nasofaringeo o también las muestras de heces, dependiendo de la cantidad de virus que se vayan a eliminar, de acuerdo a lo que son los días de incubación. ¿Cuál es el tratamiento? En su momento, cuando se dio la epidemia en el 2005-2006, no había un tratamiento establecido para la influenza, dando lugar a varios fallecimientos, pero fue controlada a tiempo, dado que la vacuna y lo que son los antivirales se detectaron a tiempo. Uno de esos fue el Tamiflu o la ribavirina, el cual consistía en una sola dosis por 7 días. Pero si el paciente salía del cuadro patológico bastante alto, entonces se daba solamente el Tamiflu por 3 días. Estoy seguro que a más de uno la debió dar la influenza en ese momento que hubo la epidemia. Ahora, porque este virus presenta en su membrana lo que son proteínas codificadas, que son las hemaglutininas y las neuraminidasas, se vuelve un virus mucho más patógeno incluso que el coronavirus. Si es que nosotros nos asustamos ante el COVID, es porque todo lo desconocido nos asusta. No sabemos cuál es la conducta que va a tomar y eso hace que nos volvamos vulnerables. Entonces, actualmente hay vacuna para poder controlar. Esas vacunas son polivalentes, con 2 cepas, cepas tipo A y cepas tipo B, extraídas de la cepa tipo A de animales y una B que es extraída de humanos. Habíamos dicho que los tipo A solo le daba a los animales, la B y la C a los humanos. Entonces, ¿qué son las vacunas? No son nada más que suspensiones estériles con virus atenuados o virus inactivados que tienen proteínas codificadas para activar nuestro sistema inmunológico. ¿Cuáles son las profilaxis a tener? Debemos aplicar la vacuna a todas las personas que se encuentran en los grupos etarios de riesgo. ¿Quiénes son esas personas? Los adultos, pacientes con enfermedades crónicas, los lactantes, las mujeres que están en el embarazo, los fumadores crónicos, personal médico y de laboratorio. Pero actualmente la vacuna está disponible para toda la población. Entonces se recomienda que todos se vacunen. Entonces, ¿qué es la influenza humana? No es nada más y nada menos que una enfermedad viral de carácter zoonótico, epidémica y pandémica. Zoonótico, ¿por qué? Porque es de acorde al clima. Si estamos con temperaturas arriba de 35, es muy remoto que se dé el virus de la influenza, dado que este virus no sobrevive a esas temperaturas. Su transmisión es demasiado rápida porque en una gotita existen o se dan más de 100.000 virus. Se caracteriza por fiebres altas y dolor de cuerpo. Es muy grave en personas con el estado inmunitario debilitado. Presenta variabilidad antigénica cuando hay un fracaso en la vacuna. Habíamos mencionado que habían 3 tipos, el A, B y C. El tipo más común es el A, que se da en los animales. El B y el C son muchos más raros o distantes. El virus de la influenza, ya mencionamos que presenta 2 antígenos superficiales, las hemaglutininas y las neuraminidasas. Es de aquí de donde provienen los serotipos H1N1, que significa un serotipo, una hemaglutinina y una neuraminidasa. La influenza H2N2 significa 2 hemaglutininas y 2 neuraminidasas. La influenza H3N1 significa 3 hemaglutininas y una neuraminidasa. Entonces, es por eso que este virus va a seguir cambiando. Vamos a seguir teniendo influenza tipo 1, tipo 2, tipo 3 y así sucesivamente, porque existen 14 tipos antígenos H y 9 antígenos N, el cual van a sacar un fragmento y nada más lo van a cambiar, lo reubican y siguen apareciendo los nuevos serotipos. Estos antígenos son quienes protegen al virus. ¿Dónde se encuentran esos antígenos? En la membrana del virus. No son nada más y nada menos que proteínas codificadas.
¿Le han entendido a lo que es el virus de la influenza? ¿Tienen alguna duda? No, doctora, por mi parte, no. Perfecto, creo que ha quedado claro, ¿no es cierto? Vamos a continuar con con el otro tipo de virus, que vienen a ser los retrovirus. ¿Quiénes son los retrovirus? Hablemos sobre los retrovirus. Son uno de los tipos de virus que ha causado mayor impacto, incluso ha rompido con todos los estereotipos a nivel mundial, presentando una información genética creyendo ser unidireccional. Resultó que es un virus de transcripción reversa. Es capaz de sintetizar ADN a partir de ARN, dado que esa capacidad los virus no tienen. Por tal motivo se los llama retrovirus. Lo podemos encontrar en el ser humano como el virus de inmunodeficiencia humana, controla funciones y estructuras celulares a su antojo, o los virus linfotróficos T humano, causando enfermedades neoplásicas como cánceres. En 1970 se descubre la polimerasa, que dependía de un ARN que sintetizaba ADN. Aparecía el ADN y no tenían ni idea de dónde aparecía. Entonces, Baltimore, que fue uno de los científicos que mayormente se profundizó en lo que es la virología, en 1975 logran sintetizar ese ADN, esa polimerasa de aquel ADN, a partir del ARN, dando lugar a que este consiga su premio Nobel y se lo considera como el padre de la taxonomía viral. ¿Ya? Ahora, el Centro de Investigación de Control Prevención, en 1981 recién, descubren un primer caso de SIDA. Primero lo conocieron como, asociaron a virus de linfadenopatías, linfo que causaban daños gigantes a nivel órgano funcional. Luego asociaron también a los virus linfotrópicos T humano de tipo 3 que causaban cánceres, daños generales, fallo multiorgánico y muerte. Y también al retrovirus asociado al SIDA o el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Cuándo da lugar? Al Comité Internacional de Taxonomía del Virus le da el nombre de virus de la inmunodeficiencia humana. En 1981 no tenían ni idea qué era. Hacían referencia a muchos casos. Lo llamaron SIDA porque era un síndrome. Indicaron que era un retrovirus, pero no sabían qué nombre darle. Entonces le llamaron VIH, virus de la inmunodeficiencia humana. Ahora, ¿cómo se clasificaron estos retrovirus? En oncovirus, que producían cáncer, daban lugar a las leucemias de las células T o los linfocitos T, las leucemias linfoides de tipo aguda, también los linfomas o tumores. Luego dieron lugar al lentivirus o al VIH tipo 1 o también al VIH tipo 2, que cambiaba su material genético, el cual con el tiempo daba lugar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los espumavirus, que también tenían otra capacidad de producir el ARN-ADN, se llamaron así porque eran virus que cuando hicieron los cultivos en células, estos cultivos les salía como espuma. No afectan a los humanos, no hubo afección alguna, por lo tanto no fueron relevantes estudiarlo. ¿Cómo es su estructura viral? Sus viriones son de 80 a 110 de un tamaño regular, esféricas, presentan envoltura, permitiendo ser lábiles a temperaturas estables e inestables. En su cápside presenta ARN, el cual le permite replicarse conteniendo dos moléculas de ARN en forma helicoidal. Su nucleocápside no es muy definida, es irregular porque tiende a ser un tanto pleomorfa. Entre sus proteínas destaca la proteasa, la transcriptasa inversa que da lugar a la creación de ARN, ADN y la integrasa. Ahí podemos ver más o menos el virus del VIH, que se caracteriza por sus glicoproteínas de membrana, su nucleocápside con su material genético que vienen a ser dos hebras o dos líneas,
su material genético y sus proteínas de la proteasa. ¿Cómo se organiza? Ya dijimos que poseía dos moléculas de ARN, en el cual presenta un punto de unión gap en un extremo 5, el cual es característico de el material genético ADN, que viene 2,5, guanina, citosina, timina, adenina. Presenta un tamaño de 2,2 kb. Su genoma, único por su organización y sus rutas de síntesis y replicación. Solamente el microorganismo conoce sus rutas. Son las proteínas que son muy necesarias conocerlas cuando se hacen las investigaciones o diagnóstico del virus, porque como es un virus, era un virus tan complicado de poder detectarlo, entonces lo que se hizo fue aislar o sintetizar lo que son las proteínas de este virus. La hicieron de distintas sustancias o materiales comerciales para hacer una comparación igual, llamándolo a este método Western blot. Las proteínas idénticas o iguales al control que tenían, si había una, dos o tres proteínas de estas, se consideraba que el paciente tenía el retrovirus en su organismo. Entonces es importante conocer las características morfológicas de estas proteínas para realizar lo que viene a ser los diagnósticos por medio de Western blot. Las repeticiones terminales largas solamente hacen referencia a la secuencia que las proteínas que se encuentran en este material genético no son codificadas, no son procesadas. Entonces, en base a estas secuencias largas, la síntesis en reversa se da por acción del ARN en base a su cadena o del ADN que el mismo virus codifica. ¿Cuáles son las proteínas de la cápside? Tenemos las proteínas GAP, las proteínas de matriz que se encuentran en la matriz y están conectadas a los lípidos de la membrana. ¿Para qué? Para reconocimiento y fusión del virus al interior de su huésped. Las proteínas de la cápside son hidrofobas, no permiten el paso de sustancias hídricas al interior del núcleo o del material genético porque tendrían entonces el riesgo de descomposición. Forman la mayor parte de las características del virión o del virus. Las nucleoproteínas que se encuentran en el interior de lo que es la cápside son proteínas asociadas con el genoma del ARN. Codifican para seguir armándose. Este virus también tiene enzimas muy importantes, que son los polipéptidos codificados por las proteínas GAP, la transcriptasa reversa, que no es más y nada menos que un ADN polimerasa dependiente del ARN, la cual va a sintetizar a ese ADN a partir del ARN. La integrasa es producto del gen Pol, que es parte de una de las proteínas, el cual va a hacer un corte al ADN de dicho virus. Y cuando hace el corte, realiza el traslado de esa cadena a otro lugar. La proteasa. Esta proteasa es responsable del corte que va a separar a las proteínas GAP con la Pol, dando lugar entonces al ingreso de un nuevo fragmento entre el corte GAP y Pol. ¿Cuáles son las proteínas de la envoltura? Las proteínas SU y las proteínas TM. Las proteínas no son nada más y nada menos que polipéptidos largos. Dan lugar a los primeros antígenos en la respuesta inmune. Las proteínas transmembrana tienen tres dominios. Uno que se va a unir a la ala SU, que son las proteínas de membrana, y a la región aminoterminal del material genético. Luego tenemos el dominio de membrana, donde están los aminoácidos hidrofóbicos, y el área del citoplasma. Ahora, ¿cómo se replica este virus? Gracias a esas proteínas de membrana que mencionamos, se va a dar la unión para así darse el lugar de la absorción. Una vez se absorbe, este virus ingresa con la membrana de su célula huésped, desnuda su material genético y empieza lo que es la transcripción, lo integra, lo traduce, lo ensambla y lo libera. Para continuar su replicación y multiplicación, ingresa de nuevo a otras células que no están infectadas. ¿Cuáles son los virus linfotrópicos de células T en humanos?
Estos virus linfotrópicos son causantes de leucemia y linfoma. Codifican dos proteínas que se encuentran en su membrana, las TAC y las RET. Existen dos tipos de virus linfotrópico T humano, el 1 y el 2. El virus linfotrópico 1 lo que ocasiona son los linfomas cutáneos de células T, es decir, tumores y cánceres, las leucemias linfocíticas de células T o las leucemias linfoides agudas y las enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Hay una pérdida de control de todos los movimientos articulares. Y el virus linfotrópico tipo 2, que no se ha hecho una especificación o estudio detallado de dicho virus. Hablemos sobre el VIH-Sida ahora sí. Ya dijimos que pertenecía a los retrovirus, tiene un tamaño margen de 100 nanómetros, dos cadenas sencillas de ARN, una bicapa lipídica, sus glicoproteínas características, las glicoproteínas 120, glicoproteínas 41, que es importante en lo que viene a ser las investigaciones de diagnóstico o estudios de biología molecular. ¿Quién es su receptor celular? No es nada más y nada menos que el linfocito T, CD4. Principalmente, como secundario receptor, es el linfocito T, CD8. En otros lugares se establecieron grupos de acuerdo a los cuadros clínicos, de acuerdo a la cantidad de células TCD4. Entonces, considerándolo en los grupos A, los grupos B, los grupos C. Los grupos A eran aquellos que todavía contenían un recuento de linfocitos TCD4 arriba de 500.000. El grupo B era el que se encontraba entre 200 a 499 y el C era menor a 200.000. Se lo consideraba como los pacientes en un estado grave o crítico. ¿Cuáles eran los mecanismos de transmisión? ¿Alguien recuerda cómo se transmite el VIH? Se transmite por contacto directo con la sangre. Ya, bien. Vía sexual, vía parenteral, vía sanguínea. Vía sexual puede ser anal, puede ser coital, puede ser oral. La vía parenteral puede ser por la leche materna. La sanguínea, transfusiones de sangre, tatuajes, heridas cortopunzantes y todo lo que corresponde. Para dar lugar a una infección por el virus de VIH, se necesita aproximadamente 0,3 mililitros de sangre para dar lugar, dado que los virus son millones y millones. Va a influir mucho la carga viral que tenga aquel paciente con el cual se ha dado el accidente o el contagio. Entonces, lo más importante es tomar conciencia y tener conducta. Doctora, una pregunta. Claro. ¿Ahí en la vía parenteral también entraría, por ejemplo, o no? No, la saliva, por ser fluidos que no contienen una gran cantidad de lo que son virus del VIH, entonces no se considera un método de contagio. Lo que sí puede ser una forma de contagio en el caso, si hacemos referencia al beso, es si es que la persona presenta heridas con sangrado o hemorragias bucales o tal vez hemorragias a nivel de encía. Bueno, gracias. Parenteral mayormente hace referencia a que una madre le contagia a su hijo, ya sea en el momento del parto o ya sea por la vía, por la leche materna. Ahora, ¿cuál es el daño? ¿Hacia dónde este virus ataca? Va directamente a destruir el sistema inmunitario. ¿A quiénes quiere destruir? A los linfocitos, que son glóbulos blancos, los macrófagos o neutrófilos, que son glóbulos blancos, los monocitos, que son polimorfonucleares o glóbulos blancos también, las células del Langerhans, que están dispersadas a nivel del páncreas en los islotes, y las células dendríticas, que están a nivel de las células del sistema nervioso. Entonces, destruyen por completo, ocasionando un desorden, un fallo multiorgánico, para así reunir las características del SIDA. El VIH tiene tres fases: la fase aguda, la fase asintomática, la fase sintomática o SIDA. Hablemos de la fase aguda. Es la infección primaria cuando el virus entra recién al organismo, ya sea por mucosa o por donde ingrese. Entonces,
el VIH va a ingresar recién a los linfodos o linfocitos y entre el espacio intersticial. Puede haber una sensación de gripe, una sensación de frío por unos 3 días y luego va a pasar como si nada y no nos habremos dado cuenta que nos hemos infectado. Entonces, la ausencia de una respuesta de anticuerpos influye a la progresión rápida a SIDA cuando no hay respuesta. Ahora, la fase asintomática. Después de 3, 4 meses de que se dio la infección primaria, esta carga viral va a empezar a bajar. ¿Ya? Empieza a bajar. Las células CD4 disminuyen también. Esta etapa puede durar entre 2, 3, 4, 5 años. Va a depender mucho del estado inmunológico del paciente, de cómo luche el sistema inmunológico para poder defenderse. Entonces, una vez los linfocitos CD4, CD8 se vean muy reducidos, el sistema inmunológico se debilita y empieza la fase sintomática o llamada SIDA. Esta es la etapa final donde el individuo desarrolla los síndromes de inmunodeficiencia adquirida característica, donde empieza a presentar las manchas rosáceas que se caracterizan por hematoma, va a presentar úlceras, hongos a nivel de la piel, puede presentar infecciones, tuberculosis. No es que a él le dé la tuberculosis, es que simplemente puede ser que incluso nosotros estemos en contacto con el bacilo de Koch, pero como nuestro sistema inmunológico está tan reforzado, este microorganismo no logra desarrollarse en nuestro organismo. Entonces, pero este paciente está tan debilitado que empieza con distintos cuadros, patología, incluso la bacteria, el Staphylococcus epidermidis, que es microbiota de piel, logra colonizarlo por completo, ocasionando úlceras, llagas y lo que viene a ser la cándida y otros hongos se apoderan del paciente, dando lugar incluso a carcinoma, a tipos de tumores, linfomas, pérdidas de la vista, caídas del pelo, pérdida de erecciones, esterilidad y otros problemas consecuentes, dando lugar a la muerte. Cuando los linfocitos TCD4 se hace un conteo menor a 200 células por ml y la carga viral se ha disparado tanto, es ahí cuando se trata de un cuadro SIDA. Significa que ya no podemos hacer mucho por el paciente. Se da mayormente los cuadros de diarrea, desnutrición, deshidratación, porque la microbiota de lo que es el sistema digestivo lo empieza a atacar a su mismo organismo. ¿Dónde se manifiesta? Dijimos en las células dendríticas, en el sistema nervioso. Hay retraso mental, hay daño neurológico, sistema gastrointestinal, nuestros propios microbiotas nos atacan y se da una diarrea constante. Diagnóstico. Hay que analizar el cuadro completo del paciente. Hay que tomar datos epidemiológicos para poder captar y detener la enfermedad en otros pacientes más. ¿Cómo diagnosticamos? Hay para hacer lo que son los anticuerpos por métodos ELISA y como les decía, el Western blot se consideraba la prueba confirmatoria. Ahora en la actualidad ya no. Ahora en la actualidad se dice que con 2 pruebas rápidas autorizadas por lo que es el Ministerio de Salud se considera el paciente positivo. Entonces, en la actualidad hay métodos inmunocromatográficos, ELISA, carga virales, para confirmar si el paciente tiene o no tiene el virus. ¿Cuáles son los tratamientos? Los tratamientos solamente es antirretrovirales para aumentar los linfocitos y bajar la cantidad de virus en el organismo del paciente. Eliminarlo no. Se le da la triada, el HART. El tratamiento antirretroviral altamente activo. Este tratamiento lo deja al paciente de un mal humor, de estados muy irritantes, ¿ya? Que corresponde a la iprobudina, la itran, la acidobudina, la dedeclan, la linfotrófico multiviral y los otros tratamientos. Mayormente, cuando hemos tenido un accidente laboral, se debe de avisar en el lapso de las 72 horas, mejor si es antes, para que se inicie con estos retrovirales
que no permiten la replicación del virus. Van y tratan de atacar a nivel de la membrana, donde se encuentran sus glicoproteínas del GAP y del POL. Entonces, así el virus no puede replicarse, pero lamentablemente no se lo puede eliminar, porque es un virus altamente capaz. Perdón, un segundito. Hola, Romita. Tranquilo, Romita. Todo va a estar bien, tranquilo. Romita. No, no vas. Sí, sí, Rojo. No, 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 no vas. Sí, sí, no vas mañana. Sí, ve tranquilo, sí, que todo mejore. Perdón, van a disculpar, se me presenta una emergencia. Entonces, continuando, cuando uno tiene un accidente, debe de comunicar de inmediato. ¿Para qué? Para que estos retrovirales eviten la replicación del virus y este no puede ingresar hacia su célula huésped, puede ingresar hacia la célula huésped. Lo que hay que evitar es que entre a la viremia, al sistema linfático, para que no se disemine en todo el organismo. Una vez se disemina en todo el organismo, lamentablemente ya no va a haber cómo revertir lo que es la infección por el virus. ¿Vacuna contra el VIH? No hay vacuna. Lo único es el tratamiento con los retrovirales y pues controlar para ver la carga viral, tal vez hacer descansar al paciente de acuerdo a la cantidad de virus que se le encuentre, pero tratamiento no hay. ¿Por qué? Porque el virus es bastante cambiante. Tiende a cambiar la ubicación de sus proteínas. Actualmente son más de 40 millones de personas que viven con SIDA en el 2001. Ahora imagínense cuántas personas hasta el día de hoy viven con SIDA. Del 2000 hasta el día de hoy, más de 100.000 casos de SIDA se han disparado solamente en México. Así que, señores, hasta el día de hoy no hay mejor vacuna que la educación. Tal vez podríamos decir que es un virus como otro. No, este virus es mucho más patógeno, es más destructivo. ¿Controlar se puede? Por años sí se puede, pero no se puede controlar para toda una vida. Los porcentajes son realmente altos a nivel Santa Cruz. Se han considerado puntos rojos de riesgo en muchos lugares, zonas muy endémicas. Así es que recomendar siempre ser juicioso, cuidadoso, porque no sabemos el riesgo al cual nos estamos exponiendo. ¿Alguna duda, jóvenes, que tengan hasta ahí? Doctora, sí, con el tratamiento que se le hace para disminuir la carga viral, ¿hasta por cuánto tiempo se puede lograr contener? Perdón, de nuevo. Sí, le preguntaba acerca de, bueno, el tratamiento que se le da, ¿no? Para disminuir la carga viral, ¿hasta por cuánto tiempo mayormente se le puede administrar? Para disminuir la carga viral en un paciente ya confirmado, hace referencia, ¿no? Sí, doctora. Ya. Se le suele dar mayormente por un mes y se le hace un recuento, ¿ya? Una vez el recuento, dependiendo los niveles, como les dije, si los linfocitos están menores a 200.000,
hay que aumentar la cantidad de antirretrovirales. Si fuera el caso de que la carga viral ha disminuido, se suspende por un mes y así se va jugando cada mes de acorde a los resultados que bote esos análisis realizados. Está bien, doctora, gracias. ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda más, jóvenes? No, doctora, parece que ya no. Perfecto. Hoy lo voy a dejar descansar ya y la siguiente clase ya terminamos, ¿ya? Me escriben por favor qué día es su examen. Les voy a pasar el domingo de todas maneras los cuestionarios para que ya vayan resolviendo y alistándose. ¿Listo? Es el día viernes nuestro examen, ya empieza nuestro examen, doctora. Sí, sí. ¿Qué fecha les toca su examen de virología? Pues podemos ya comenzar a darlo desde el viernes o de hasta Desde el viernes, 5 días. doctora. Sí, desde el 20, ¿correcto? A ver, voy a tratar de pasarles el día de mañana, mañana jueves, a ver si me da tiempo y les voy a pasar los cuestionarios para que resuelvan, ¿ya? Está bien, doctora, gracias. Que estén bien, jóvenes. Que tengan buenas tardes. Igualmente, doctora, que tenga una buena noche. Excelente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Doctora, gracias. Hasta luego.